La Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH, es un documento histórico adoptado por la ONU el 10 de diciembre de 1948 en París, que establece por primera vez los derechos fundamentales inherentes a todas las personas. Reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción de raza, género, dignidad o nacionalidad. En esta declaración se consta de 30 artículos que recogen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, considerados el fundamento de las normas inherentes internacionales de los derechos humanos. Los antecedentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos está relacionado con el conflicto que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto fue muy grande y muy grave, donde participaron varios países y murieron millones de personas. Durante este tiempo de guerra hubieron muchas persecuciones, muchas violencias y muchos abusos contra la dignidad humana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este documento histórico estableció por primera vez un conjunto de derechos fundamentales que deben proteger a todas las personas, sin importar su raza, su género, origen o religión. Su creación marcó un momento muy importante en la historia, ya que fue el primer instrumento internacional que reconoció de manera integral los derechos que le corresponden a todo ser humano. Desde entonces ha servido como base para la creación de leyes, tratados internacionales y políticas públicas, buscando así proteger la dignidad humana y promover la justicia social en el mundo. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción de alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Continuamos con el artículo 6, que nos dice que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Recordemos que desde que nacemos y nos registramos, se nos asigna una identidad, un nombre, y somos reconocidos por la sociedad y por el Estado. Entonces quedamos protegidos por los derechos de este mismo, adquiriendo lo que es la personalidad jurídica, que aunque ésta comienza desde el nacimiento, la capacidad para ejercer todas sus consecuencias, es decir, firmar contratos, poseer propiedades y realizar toda acción legal, se desarrolla conforme alcanzamos la mayoría de edad. En el artículo 7 tenemos que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igualdad protección de esta misma. Quiere decir que no importa la raza, género, religión, situación económica u otras condiciones tengas, la ley tiene que tratarte igual que a todos los demás. Y si alguien te discrimina, la ley tiene que protegerte contra eso, prohibiendo cualquier tipo de discriminación. En el artículo 8, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo entre los tribunales nacionales competentes
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Aquí se entiende que todos tenemos el derecho al acceso a que se nos reparen las violaciones que se nos hayan hecho en cuanto a nuestros derechos, acudiendo a los tribunales para reclamar esta protección. En nuestro artículo 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Es decir, que no pueden detenerte, ponerte en prisión u obligarte a dejar tu país sin una razón válida y sin seguir los procedimientos legales establecidos. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para un examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. En otras palabras, si tienes un asunto legal o te acusen de algún delito, tienes derecho a un juicio justo, público y con jueces que no están a favor o en contra tuya de antemano. El artículo 11 establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a ser considerado inocente, hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo y público. Además, nadie puede ser castigado por algo que no era considerado delito cuando se cometió. El artículo 12 protege la vida privada de las personas. Esto significa que nadie debe ser objeto de interferencias arbitrarias en su vida personal, su familia, su hogar o su correspondencia, ni ataques a su honra o reputación. El artículo 13 habla sobre la libertad de movimiento. Toda persona tiene derecho a circular libremente dentro de su país y también a salir de él y regresar cuando lo desee. El artículo 14 establece que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo en otro país para protegerse. El artículo 15 dice que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que nadie debe ser privado de ella de manera arbitraria ni del derecho a cambiarla. Bueno, continuamos. Los artículos del 16 al 20 defienden nuestra esfera íntima y nuestra voz en la sociedad. El artículo 16 y 17, familia y propiedad. El artículo 16 establece que todas las personas tienen derecho a casarse y fundar familia con el pleno consentimiento, siendo este el núcleo protegido por la sociedad. Por su parte, el artículo 17 defiende el derecho a la propiedad individual o colectiva, asegurándose de que nadie sea privado de sus bienes de manera arbitraria. El artículo 18, libertad de conciencia. Aquí entramos en el terreno de la mente. Con el artículo 18, este garantiza la libertad del pensamiento, de conciencia y de religión. Esto incluye algo fundamental, el derecho a cambiar de creencias y de manifestar libremente, ya sea en público o privado. La libertad de expresión. Artículo 19. Este es el motor de la información. Establece que todos tenemos derecho a opinar sin ser molestados y a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio y por encima de las fronteras. Sin este medio, el progreso y la verdad no tendrán espacio. Artículo 20. Asociación y conclusión. Finalmente, el artículo 20 nos da el derecho a la reunión y asociación pacíficas. Nadie puede ser obligado a pertenecer a un grupo, pero todos somos libres de unirnos para defender cosas comunes. El artículo 21 es el derecho a la democracia y participación pública. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o mediante representantes, y a acceder a funciones públicas en igualdad de condiciones. La voluntad popular se expresa mediante elecciones auténticas y sufragio universal. El artículo 22 es el derecho a la seguridad social. Como miembro de la sociedad, toda persona tiene derecho a la seguridad social y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales necesarios para su dignidad y libre desarrollo. Y el artículo 23, que es el derecho al trabajo, incluye el derecho al trabajo, a la libre elección de empleo y a condiciones equitativas, protección contra el desempleo, igual salario por trabajo igual y a fundar sindicatos. El artículo 24, que es el derecho al descanso, toda persona tiene derecho
al descanso, al disfrute del tiempo libre y a una limitación razonable a la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. El artículo 25, que es el derecho al nivel de vida adecuado, que es derecho a la salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios. Incluye la protección en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y protección especial a la maternidad e infancia. Artículo 26. Todas las personas tienen derecho a la educación. Esta debe ser gratuita al menos en los niveles elementales y fundamentales, siendo el elemental obligatorio. La educación técnica y profesionales deben garantizarles el acceso a la superior debe ser igual para todos según sus méritos. La educación debe orientarles al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Además, debe fomentar la comprensión, tolerancia y amistades entre naciones y grupos raciales o religiosos, y apoyar las actividades de las Naciones Unidas para la Paz. Los padres tienen derecho preferente a elegir el tipo de educación que se le dará a sus hijos. Artículo 27. Todas las personas tienen derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a gozar de los artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Todas las personas tienen derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razones de la producción científica, literarias o artísticas de que sea autora. Artículo 28. Todas las personas tienen derecho a que se establezca un orden social e internacional en los derechos y libertades proporcionados en la presente declaración para que sean plenamente efectivos. El artículo 29 establece que toda persona tiene deberes hacia su comunidad, siendo necesario el orden público y el bienestar general para el pleno desarrollo. El artículo 30 establece que ninguna disposición de este documento puede ser interpretada por el Estado, grupos o individuos para suprimir los derechos y libertades que hay en este.